problema de flatulencia. Con esta información ya mucho más completa, lograda, el manejo del problema del paciente va a ser obviamente más efectivo que si uno piensa que la cosa es una, nada más. Uno está buscando todos los factores determinantes. Este enfoque diagnóstico que propongo tiene otras consecuencias valiosas. En primer lugar, va muy de acuerdo con la actual reorientación que se está tratando de dar a la actividad médica en el sentido de la medicina centrada en la persona, que lo está moviendo mucho un exalumno, Juan Enrique Mesich, a nivel internacional. O sea, hay que prestar mucha atención a lo que la persona está experimentando, que sufre, cómo interpreta su problema, porque es medicina centrada en la persona, no medicina centrada en un factor cualquiera. En segundo lugar, une íntimamente y con gran respeto todos los aportes de grandes figuras de la medicina que he mencionado y han contribuido a la creación de la clínica moderna. Y finalmente permite ver con claridad los vacíos que aún existen en el conocimiento de factores determinantes etiológicos y patogénicos y la necesidad de llenar esos vacíos con productos de investigación. Hay un libro que tengo muy interesante que habla sobre diferentes tipos de enfermedades, en que se conocen, por ejemplo, solamente los síntomas y los signos de la enfermedad. En otras enfermedades se conocen algunos factores etiológicos, en otros factores patogénicos, como había descrito, pero la cosa está incompleta. Entonces, esto ayuda mucho para dirigir nuestro interés por la investigación, porque si están faltando factores o uno sospecha que pueden haber otros factores, además de los que son conocidos como factores determinantes de enfermedad, entonces uno tiene ya mucho más facilidad para entrar a investigar y completar en forma más profunda toda la presencia de factores determinantes. Voy a terminar con una breve exposición que hago en el artículo que he enviado también a la revista Médica Herediana y que me recuerda cosas muy gratas. Experiencias personales y reflexiones que me han ido llevando progresivamente a la concepción que expongo ahora en el presente ensayo han sido las enseñanzas de mis grandes profesores René Gastelumendi Velarde, César Romero Celada, Víctor Zamora Castro, por ejemplo, que se preocupaban mucho por conversar con la persona que estaba enferma, con mirarla con mucho cuidado. Ahí, como he escrito una vez en una biografía de René Gastelumendi, yo me escapaba de las clases regulares de medicina, en cuarto de medicina, porque no me gustaban. No voy a decir por qué no me gustaban. Por razones obvias. y le dije a René Gastelumendi, profesor de Gastelumendi, yo tengo mucho interés de aprender medicina con usted, porque lo he visto que usted se preocupa mucho por examinar a los pacientes, a examinarlos, a pensar. Perfecto, y estas 6 camas de mi sala son para ti. Ven todos los días, les haces historias a los pacientes todas y los examinas bien, piensas qué cosa es lo que puede estar causando el problema de esta persona y después conversamos conmigo, con los asistentes, con otros médicos y los llevas para que le hagan los exámenes que se necesitan. Muchas gracias, profesor. Me vino un entusiasmo tremendo. Me iba todos los días tempranito ahí, la sala donde se dictaban las conferencias para medicina interna. Siempre, por ejemplo, decían Krumbi, mi amigo. Ay, desgraciadamente ahora tengo que entrar porque KL entraba León Barúa. Ese día me iban a coger ahí, jalar los pelos ahí, pero cuando comenzaba, por ejemplo, con Villanueva, chao,
me iba donde Gastelumendi, porque la B ahí hasta la Z hoy día toca y no pasa nada. Entonces me iba, y un día, una impresión tremenda que tuve de lo que hacía Gastelumendi, estaba haciendo de las 8 de la mañana ahí la historia del paciente, examinándolo todo, cuando de repente entra él con su abrigo que tenía, su sombrerito, la combinación del abrigo y el sombrero. Nosotros le habíamos puesto el mago Mandrake en ese tiempo, porque era Mandrake el mago, porque era igualito en la figura distinguida de René Gastelumendi, ahí Mandrake el mago, y entra y me dice: ¿estás viendo a este paciente, hijo? Ya desde ese momento nos hicimos grandes amigos, después hemos hecho investigación juntos, y tuve la desgracia de hacer el diagnóstico de cáncer de estómago. Después, en un momento dado, muchos años después, sufrí con eso tremendamente, y lo mismo Bursten, mi amigo, porque los dos éramos discípulos, nos llevaba a su casa a estudiar con él en las noches, era una cosa maravillosa. Pero el paciente que estaba viendo lo miró: cuando termine de hacer la historia, vente para conversar conmigo. Ya, profesor, por supuesto. Terminé todo, entonces me voy ahí, y me dijo: este paciente con hipertiroidismo, con fibrilación auricular y con insuficiencia cardíaca, ¿qué otra cosa le has encontrado? ¿Y cómo se ha dado cuenta de estas cosas? Digo, muy fácil, me dice, sus ojos estaban un poquito salidos, no tanto como tienen otras personas que tienen hipertiroidismo, que se les salen los ojos, pero tenía un poquito de bultitos acá en el cuello, o sea que tenía un bocio ahí, aumento de volumen de la tiroides. Le miré el cuello al costado cuando estaba conversando contigo, y le latía la carótida acá en forma irregular, y además al mirar el bacín, porque él ha venido de noche a internarse acá, al mirar el bacín había orinado una barbaridad, había llenado un bacín enorme ahí. Esto pasa cuando hay insuficiencia cardíaca. La persona cuando se acuesta, entonces el edema cede, el líquido llega a los riñones, y entonces esto va, por supuesto, pues al bacín. Entonces ese paciente está además tiene un poquito de hinchazón de sus piernas. Yo me quedé, pero ahí maravillado, pues me quedé más entusiasmado por trabajar ya de frente con él. Y lo mismo me pasó con Romeo Celada, con Víctor Zamora Castro, el famoso cardiólogo también, con quien trabajamos, para llevar a cabo historias clínicas y exámenes físicos de pacientes con gran atención y detenimiento. Interés por historia y filosofía de la medicina, que fue incrementando por conversaciones con los profesores Honorio Delgado y Javier Mariátegui. Honorio Delgado me agarró ahí y me metió a enseñar historia de la medicina en Cayetano Heredia. Comenzamos a enseñar, y por la oportunidad que he tenido de enseñar estas disciplinas en pregrado, posgrado, interés por el tema de la teoría general de sistemas de von Bertalanffy, que es importantísimo, valiosísimo, que despertó en mí un profesor de la Universidad de Huamanga, y cuyo nombre desafortunadamente no recuerdo bien. Cuando tuve que dar en esa universidad conferencias sobre investigación científica alrededor del año 1973, invitado por mi amigo Roger Guerra García, me llevó a la Universidad de Huamanga, y un profesor me metió ahí en la teoría general del sistema. Concepciones progresivas que he ido teniendo sobre la multicausalidad de todo lo que ocurre en nuestro universo, visión multifactorial de la medicina, y una dedicación constante que siempre he tenido a la investigación clínica, o sea, hacer investigación clínica, nunca dejar esto, porque pienso que para
que un médico mantenga una buena línea en clínica. Si no hace investigación, yo soy un poquito terminante en eso, se queda pasmado ahí en clínica, no progresa. Yo creo que uno debe continuar constantemente haciendo investigación para aclarar una serie de problemas. Entonces, esto es lo que quería proponer a la universidad, o sea, para diagnosticar una enfermedad, tomar primero los síntomas y los signos o síndromes. Número 2, lo que uno encuentra al examinar los signos, y después, con métodos auxiliares bien pensados, o con los métodos que uno va creando poco a poco con investigación, investigar para dilucidar todos los factores determinantes de la enfermedad y para poder manejarla por completo. Eso es Entonces, esto cambia un poco eso de hacer diagnóstico, como le digo, poniéndoles el nombre de la que le descubrió o el sitio en que se encontró, o esto, sino que es una cosa mucho más sistemática, más completa, para llegar a un buen diagnóstico y mejorar la nomenclatura de la enfermedad, la clasificación de las enfermedades, el diagnóstico, etcétera, etcétera. Eso es lo que estaba proponiendo.